La creación y sus causas. Conferencias de Meher Baba a los niños del Preer Ashram en 1927 y 1928. Prefacio. Entre 1925 y 1929, Meher Baba, el avatar de la era, llevó a cabo una importante iniciativa en la educación de la juventud del mundo. Comenzó en 1925 con la apertura de la escuela Hazrat Babayan, principalmente para los niños del pueblo de Arangaón. Continuó con el establecimiento de la escuela Hazrat Babayan High School y el Meher Ashram en 1927 y culminó con el surgimiento del Preer Ashram en 1928, que la posteridad siempre recordará por erupción volcánica de amor divino que tuvo lugar entre los jóvenes. Justo en el momento en que esta, entre comillas, locura de amor estaba empezando a suceder, Meher Baba dio una serie de 34 conferencias nocturnas sobre temas de cosmología de la creación y el camino espiritual. Previamente, inédita hasta ahora, esta extraordinaria colección para el cual Ramshu Abdullah, discípulo de Baba, sugirió el título La creación y sus causas, en lo que el avatar Meher Baba Trust se complace en presentar al mundo en forma de este libro. Al igual que Discourses, Infinite Intelligence, Early Message to the West, Tiffin Lectures y otros libros de la autoría de Meher Baba publicados en ediciones críticas durante los últimos 30 o 40 años, La creación y sus causas ha sido editado y se publica bajo los auspicios de Avatar Meher Baba Trust como uno de los derechos de autor. Estos derechos de autor pertenecen a la Fundación Avatar Meher Baba bajo los términos de la última voluntad y testamentos de Meher Baba ejecutados por él en 1967. Como expliqué con cierto detalle en mi prefacio a Tiffin Lectures, el Trust toma la protección, preservación y discriminación mundial de las espadas de Meher Baba como un trust sagrado del avatar y con este propósito ha establecido una política editorial que gobierna tanto los libros y mensajes que Baba había publicado durante su vida como aquellos otros que fueron transcriptos y preservados en forma de diarios y otros registros no publicados. En el caso de las, entre comillas, palabras publicadas de Meher Baba, la política editorial del Trust exige que éstas se vuelvan a publicar perennemente tal como fueron, sin revisión editorial, salvo pequeños cambios de orden, especialmente tipográfico, como en la corrección de faltas de ortografía o pequeños errores gramaticales. En el caso de los mensajes y discursos de Meher Baba que sobreviven, solo en registros anotados y escritos por sus discípulos cercanos, a veces con sus propias palabras. Sin embargo, se necesita más que esto. De hecho, Meher Baba mismo lo indicó tanto en la práctica editorial que encontramos en la historia de la compilación de sus libros, como en algunos de sus propios comentarios explícitos sobre el tema, particularmente digno de mención. Es un comentario que hizo en agosto de 1927, pocos meses antes de dar sus conferencias a los muchachos del Meher Ashram. Mis explicaciones pueden ser recompuestas en un lenguaje contundente y elegante, dijo, pero el espíritu y el significado deben permanecer inalterados. Aquí hay una llamada de página que habla sobre el comentario que Meher Baba hizo en agosto de 1927. Dice que ese comentario está registrado en la entrada del 7 de agosto de 1927 en el Combined Diary, volumen 2, folio 355. Las observaciones de Baba se producen íntegramente en Meher Baba Infinite Intelligence, Myrtle Beach, Carolina del Sur, Siberian Foundation, 2005, página 604. La creación y sus causas se basa en manuscritos que nos han llegado del Ashram de Meherabad de los años 20 y han sido recopilados por los mandalis más cercanos a Meher Baba. El texto en prosa ha sido revisado en interés de la legibilidad por el departamento editorial del Avatar Meher Baba Trust, de acuerdo con los propios gustos y comentarios de Meher Baba sobre cómo debería hacerse. Para los lectores interesados
En tales asuntos, algunos de los materiales suplementarios de este libro proporcionan una revisión completa de los manuscritos utilizados y las prácticas editoriales puestas en juego. Los lectores interesados en tales asuntos, algunos de los materiales complementarios en este libro, proporcionan una revisión completa de los manuscritos utilizados y las prácticas editoriales puestas en juego. Y los propios manuscritos originales pueden leerse en facsímil digital en el sitio web de la Fundación Avatar Merbaba. Pero en resumen, la Fundación Avatar Merbaba, como custodio primario del legado literario del Avatar, se siente confiada en presentar al mundo la creación y sus causas, con una interpretación fiel de las charlas que Merbaba dio en 1927 y 1928. La consideramos una obra de la autoría de Merbaba y la presentamos para su lectura como tal. El lanzamiento de la creación y sus causas completa la publicación de una especie de trilogía basada en la dispensación temprana del mensaje del Avatar durante el período de Mehrabad, a fines de la década de 1920. Sin embargo, a diferencia de Infinite Intelligence y de Tiffin Lectures, la creación y sus causas fue dirigida a los muchachos del Mehran y del Pre-Nahram, es decir, a los representantes de la juventud mundial. No dudamos de que las extrañas revelaciones visionarias y los brillantes diamantes y esmeraldas y zafiros de la verdad espiritual que Merbaba liberó a través de estas conferencias ayudarán a sentar las bases de lo que se convertirá en la visión general del mundo y la comprensión común de una nueva humanidad en los siglos que median entre ahora y el regreso del Avatar dentro de 700 años. Sridhar Kelkar, presidente del Avatar Meher Baba Trust, 31 de enero de 2021. Introducción. Las 34 conferencias de Merbaba a los jóvenes del Mer Ashram en 1927 y 1928, que constituyen el corazón y el núcleo de este libro, ofrecen un relato tan visionario de la filosofía y enseñanzas del Maestro Silencioso como el que puede encontrarse en el conjunto de sus escritos publicados. En términos generales, el tema es lo que Baba llamó más tarde el tema divino, es decir, la historia del viaje del alma desde el momento de la creación hasta la realización de Dios. Sin embargo, la extraña, vívida y poética corriente de la exposición de Merbaba resulta ser el vehículo de muchas ideas y perspectivas nuevas y sorprendentes que no encontramos en Dios habla, God Speaks, ni en otros libros posteriores. Ramshu Abdullah, discípulo cercano y testigo de las charlas originales, reconoció el significado de lo que había visto y oído, y en su propio libro, Sobs and Throbs, 1929, escribió una evocadora descripción que captura vívidamente el sabor y la esencia de la experiencia. Todo es muy novedoso, fantástico y de cuentos de hadas, escribió, refiriéndose al librito, entre comillas, de conferencias recopiladas que evidentemente se había compilado para entonces. Sin embargo, es la explicación más lógica de la divinidad y de toda la creación, hasta donde lo permite el alcance del intelecto, que jamás se haya sacado a la luz de esta manera. Los soles y las lunas, los cielos y los planos, los reinos etéreos, mineral, vegetal, animal y humano, los nacimientos, las muertes, el cielo y el infierno, los mundos sutiles y mentales, los santos y profetas, la fuente misma de todo, el alma de las almas, son descritos, explicados y mostrados por el maestro cómo se describiría una ciudad. Se explicarían los efectos del vino y se mostraría lo que es la música después de verlos, beberlos y oírlos realmente. Baba explicaba y elucidaba los puntos tan clara y lógicamente que llevaba a los oyentes casi al borde de la experiencia subjetiva. En el pie de página correspondiente dice Sobs and Throbs, Some Spiritual Highlights, Mehrabad Arangaón, cerca de Ahmednagar, M.M. Sata, 1929, página 15. Sin duda, la creación y sus causas ocuparon un lugar importante en la obra literaria de Merbaba.
Sin embargo, tan notable como las conferencias en sí mismas es el contexto en el que surgieron. Su audiencia no estaba compuesta por discípulos experimentados y estudiantes maduros de las enseñanzas de Baba, como el carácter altamente metafísico que estas conferencias podrían haber llevado a imaginar. Más bien, los destinatarios de este particular contenido eran escolares, la mayoría de ellos en la adolescencia temprana o media. La mayoría de las noches entre finales de noviembre de 1927 y mediados de enero del año siguiente, Merbaba obsequiaba a los aproximadamente 100 estudiantes del Meher Ashram con relatos sobre la creación del universo, la evolución de la forma y la conciencia, la cosmología y lo que podríamos llamar astronomía mística, y el camino involutivo hacia Dios. Al principio Baba daba estas charlas en lo que entonces se llamaba la Sala del Tanque Oeste, West Tank Room, actualmente el Museo del Retiro del Meher Museum en Meher Retreat, en la cima de la colina de Mehrabad Hill. Pero el 20 de diciembre Baba se recluyó dentro de la cripta cabina, Crypt Cabin, ahora la tumba santuario de Meher Baba, el Samadhi, y dio sus charlas por una ventana del este a los chicos sentados en una plataforma que se había construido allí. El propio Baba había estado ayunando desde el 10 de noviembre y no volvió a ingerir alimentos sólidos hasta el siguiente mes de mayo. Los chicos del Meher Ashram, por su parte, habían estado en gran medida protegidos del contacto con el mundo exterior durante varios meses. Situada a 6 millas al sur de la pequeña ciudad maharashtriana de Ahmednagar y a media milla de la aldea de Arangaón, la colina de Mehrabad, al caer la noche durante esos meses de invierno, había estado helada y completamente oscura, de no ser por las lámparas Petromax instaladas por los mandalí de Baba y las estrellas que brillaban en lo alto. En este ambiente protegido y sobrecargado, el trabajo del avatar con esta selección representativa de la juventud del mundo comenzó a surtir efecto. ¿Y qué efecto tuvo? Desde el principio, los discípulos de Meher Baba se sorprendieron por el surgimiento de lo que llamaron una, entre comillas, locura de amor entre los jóvenes. Esta locura de amor creció y creció hasta que en los primeros días de 1928 se había convertido en un tsunami, dominando a todo el cuerpo estudiantil y precipitándose en forma de llanto masivo, incontrolado, que se prolongaba durante horas e incluso días. Después de que la serie de charlas de Baba concluyera a mediados de enero, esto continuó entre un grupo selecto que comprendía al Prem Ashram, como se relata en otra parte de este libro. Sin embargo, las conferencias en sí, aparte de la breve exhortación a crear Prem, esto está entre comillas, Prem significa amor, que concluyen la mayoría de ellas, tienen poco que decir sobre el amor como tema. Por el contrario, tratan de alta filosofía e ideas extrañas y abstrusas, difíciles de entender, aunque en un lenguaje a menudo colorido y poético. Uno no esperaría que un material de este tipo produjera un torrente de amor como efecto. Sin embargo, es innegable que así ocurrió. Evidentemente, Meher Baba estaba comprometido en algún tipo de trabajo especial que iba mucho más allá de lo meramente intelectual, involucrando tanto el corazón como la mente. Y en el proceso, transportando a algunos de estos afortunados jóvenes al borde mismo de la visión directa de Dios. Debido a que estas conferencias son tan extraordinarias, no solo en sí mismas, sino en su relación con su entorno histórico y el papel que evidentemente desempeñaron en uno de los capítulos principales de la vida de Meher Baba, hemos considerado deseable incluir entre los materiales principales de este libro otros contenidos además de las propias charlas. Comenzamos con una historia del establecimiento por parte de Baba de una serie de escuelas durante el periodo inicial de Mehrabad de 1925 a 1929. Esto incluyó la fundación de la escuela Hazrat Babajan School en 1925, la escuela secundaria Hazrat Babajan
Hazrat Babachand High School y el Meher Ashram en marzo y mayo de 1927 y el Per Ashram en los primeros meses del año siguiente. Con el cierre del Meher Ashram en enero de 1929, esta fase del trabajo de Baba comenzó a declinar. Las 34 conferencias a los muchachos del Ashram de Meher, fechadas entre el 2 de diciembre de 1927 y el 14 de enero de 1928. Faltan casi en el punto muerto de este periodo temprano de Meherabad y comprenden la segunda parte principal del libro. Sin embargo, junto con estas charlas a estos jóvenes, la investigación de archivos ha sacado a la luz un grupo de 6 discursos que Baba dio probablemente a los Mandalis en noviembre-diciembre de 1927, justo cuando la serie de conferencias del Meher Ashram estaba en marcha. Puesto que son claramente relevantes para lo que Baba estaba haciendo en Meherabad durante este periodo, estos 6 discursos artículos, entre comillas como los hemos llamado, se han incorporado como la tercera parte de este libro. Esta inclusión de material de apoyo en las secciones primera y tercera, sin embargo, no debe oscurecer el hecho de que las 34 conferencias del Meher Ashram, para las cuales Ramshu mismo propuso el título La creación y sus causas, se destacan por sí solas y aparte del resto como revelaciones avatáricas de señalada importancia. Son las razones de este libro. La creación y sus causas representa la culminación de una fase temprana en la historia de la enseñanza espiritual de Meher Baba, que podríamos llamar la dispensación temprana de Meherabad. Comenzó poco después de que Meher Baba se instalara en Meherabad en enero de 1925, al comienzo de una residencia de 22 meses conocida como la primera larga estadía. 3 días después de inaugurar su silencio, el 10 de julio de ese año, Baba se embarcó en la redacción de un manuscrito de 300 páginas conocido como el libro, ambos con mayúscula, el y libro, y está entre comillas, un proyecto que lo ocupó hasta noviembre de 1926. Aunque dijo que se convertiría en el nuevo Avesta, el Corán y la Biblia, Baba nunca permitió que nadie lo leyera y solo dio algunas pistas sobre su contenido. Se han conservado algunas páginas escritas de puño y letra de Baba, probablemente no del libro, pero escritas en 1925 y publicadas en el año 2000 bajo el título En la mano de Dios. Pero durante esa misma época Baba disertaba prodigiosamente y varios de sus mandalis, especialmente su secretario, Ramros Dadachanshi, conocido como Chanshi, tomaba notas. La mayor parte de este material, probablemente dado entre marzo y junio-julio de 1926, ha sido publicado bajo el título Infinite Intelligence en el año 2005, un extenso tratado de alta filosofía que invita a la comparación con Dios habla, la obra maestra metafísica de Meher Baba. Mientras tanto, desde abril de 1926 hasta agosto de 1927, los discursos y explicaciones de Baba, o sus hombres Mandali, sobre una variedad de temas fueron anotados y recogidos en un manuscrito que ha sido publicado recientemente bajo el título Tiffin Lectures en el año 2017. Pero a mediados de 1927, la vida de Meherabad sufrió un cambio radical cuando Baba reorientó sus actividades en torno al recién fundado internado, el Meher Ashram, el mayor cuerpo de material discursivo que desciende de esta nueva fase. Consiste en las 34 conferencias recogidas y mecanografiadas en un manuscrito titulado Explicaciones de Sri sobre la creación y el universo y publicadas aquí como La creación y sus causas. Los discursos que Baba pudo haber dado después de esta época, durante los 6 meses en los que la escuela fue trasladada de Meherabad a Toca en la segunda mitad de 1928, nos llegan solo en relatos resumidos en los diarios de Chagán, el discípulo de Baba, por ejemplo. Nada en estos diarios sugiere que Baba volviera a lanzar una gran serie de conferencias a los jóvenes sobre la ascensión, como lo había hecho a finales del año 1927-1928. En resumen,
Las principales compilaciones de los discursos de Baba de la primera época de Mehrabad, aparte del libro, entre comillas, que todavía no se ha encontrado, y las 39 páginas manuscritas in God's Hands, son Infinite Intelligence, Tiffin Lectures y La creación y sus causas. El presente volumen completa la publicación de este contenido temprano y ahora podemos ver la gama completa de esta temprana dispensación avatárica en su abigarrado esplendor. Y mientras Infinite Intelligence mantiene su lugar como una declaración de importancia metafísica primordial, la creación y sus causas emerge como quizás el cuerpo de explicaciones más misterioso, evocador y esotérico que Meher Baba haya dado jamás. Sin embargo, la historia no termina aquí, ya que la creación y sus causas tuvo una especie de vida después de la muerte en forma de escritos posteriores, publicados e inéditos que se basaron en él. En febrero de 1929, Meher Baba presidió la formación de un comité de discípulos cercanos en Mehrabad llamado Divine Knowledge Publishers. Uno de sus miembros, K.J. Dastur, sirvió como editor de una revista mensual, Meher Message, 1929-1931, que publicó varias series importantes de artículos cuya autoría fue atribuida a Meher Baba. La serie titulada Dios, Creador y Creación, publicada en 9 entregas entre abril y diciembre de 1929, parece haberse basado en gran medida en ciertas partes de la creación y sus causas, probablemente como fuente explícita. Esta serie de artículos, abreviada y editada por Rabbi Abdullah, fue incorporada al 5º capítulo del folleto Sri Meher Baba, His Philosophy and Teaching, de 1933. Este folleto fue editado otra vez por el discípulo de Baba, Abdul Ghani, y publicado como una serie de 7 capítulos en The Meher Baba Journal, entre noviembre de 1941 y agosto de 1942. Ghani reelaboró este material una vez más en el curso de la redacción de su manuscrito, aún inédito, de 14 capítulos. Lo hizo entre 1947 y 1949, impulsado por los propios dictados de Baba y pensados por Baba. Se deduce como un primer borrador de Dios habla. En otras palabras, la creación y sus causas está completamente relacionado con un importante cuerpo de material literario. El hecho de que esto haya pasado desapercibido hasta ahora se debe, naturalmente, a que la creación y sus causas nunca se publicó, y a que la literatura publicada posteriormente ha estado agotada y en su mayor parte no disponible durante el último medio siglo. Toda esta enmarañada historia literaria influye directamente en la edición de este libro. Las fuentes que hemos utilizado para recopilar los textos de las propias palabras de Baba se revisan en detalle en el ensayo de la sección central del suplemento, especialmente en las páginas 388-412. Los 6 artículos discursivos de la tercera parte toman como textos base 2 manuscritos, uno de puño y letra de Rabbi Abdullah y el otro evidentemente una copia mecanografiada. En el caso de la segunda parte de la creación y sus causas, el texto base es un manuscrito mecanografiado junto con sus 2 copias en papel carbónico, que lleva el título Explicaciones Sri sobre la creación y el universo. Probablemente se redactaron a partir de un diario original de Chanji que se ha perdido, pero también hay otras fuentes. 2 manuscritos de puño y letra de Rabbi Abdullah que datan probablemente de la misma época y muy posiblemente se basan directamente en el diario perdido de Chanji. Proporcionan diagramas que faltan, así como pasajes y lecturas de gran valor probatorio. Además, la línea de escritos derivados desde los artículos del Meher Message de 1929 hasta el manuscrito del libro de Abdul Ghani, escritos entre 1947 y 1949, aunque obviamente no pueden contar como fuentes, dan un valioso testimonio de lo que algunos de los discípulos más cercanos de Meher Baba entendieron que significaban estos discursos, a menudo difíciles, y cómo eligieron interpretar este contenido en sus propias versiones posteriores.
Más allá de esto, la importante información histórica de fondo abunda en los copiosos diarios de Chanshi y los libros y crónicas de otros discípulos del periodo del Mejerasram. Todos estos materiales han sido meticulosamente estudiados y utilizados, y las interpretaciones de las palabras de Baba que encontrarás en la creación y sus causas, y en los 6 discursos, artículos, intentan registrar y responder a estas evidencias. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿pueden considerarse las 34 conferencias a los escolares y a los 6 discursos a los mandalis, tal como aparecen en este libro, como productos de la autoría de Meher? Los lectores deben entender que la verborrea real que encuentran aquí no fluyó literalmente de la propia pluma autorial de Meher Baba o de la pluma de los discípulos que transcribían lo que él dictaba palabra por palabra. Aunque ningún diario u otro testimonio contemporáneo nos relata cómo las conferencias en vivo que Baba dio en diciembre y enero de 1927 y 1928 se convirtieron en el manuscrito mecanografiado que ha servido como nuestro texto base. El proceso probablemente fue algo así. Durante esos meses de invierno, primero en la sala del tanque oeste, West Tank Room, y más tarde a través de una ventana este de la cripta cabina, Crypt Cabin, en la colina de Meherabad, Baba dictaba charlas a través de su tablero alfabético, evidentemente en lengua inglesa, que uno de sus mandalis leía a la audiencia infantil reunida. La exposición de Baba había mezclado palabras literalmente deletreadas con elocuentes gestos de manos y cuerpo y expresiones faciales en una presentación total que trascendía como mucho el texto entre comillas verbal desnudo, y presumiblemente el intérprete mandali habría respondido a esto en su lectura, entre comillas, a la audiencia estudiantil. Estas interpretaciones en directo, en inglés, habrían sido traducidas por otros mandalis a otros idiomas, probablemente gujarati, marathi, persa y urdu, a los subgrupos pertinentes del alumnado que escuchaba. El secretario de Baba, Chanshi, tomaba notas y más tarde elaboraba una versión escrita, pasando por varios borradores y, cuando era necesario, traducido al inglés desde el gujarati y otras lenguas. Su borrador final o semifinal podría haber sido leído a Baba para que lo revisara y corrigiera, aunque no tenemos pruebas de que esto ocurriera. El producto final fue el manuscrito mecanografiado, explicaciones de Sri sobre la creación y el universo, esto entre comillas, que afortunadamente se conservó durante décadas para servir como texto base de la presente edición. Podemos afirmar un proceso literario como este con cierta confianza, ya que parece haber sido el estilo y el método preferido de Baba para dar discursos y mensajes y otros contenidos literarios durante los años de 1920 y posteriores. Las prácticas autorales de Baba están ricamente documentadas en las fuentes manuscritas y diarios de las Tiffin Lectures. Es razonable suponer que Baba trabajó de esta misma manera en la creación del manuscrito fuente de Infinite Intelligence en 1926 y probablemente en la composición de discursos entre 1938 y 1943 y otras obras posteriores. En respuesta a la pregunta entrecomillada, ¿son los discursos que encontramos en la creación y sus causas las propias palabras de Baba? Entonces se suele aventurar con seguridad que las palabras y frases dictadas literalmente por Baba en la pizarra alfabética se incorporan sistemáticamente al texto de nuestro manuscrito fuente. Y probablemente los gestos no verbales que hacía fueron transcriptos de alguna manera. La mayor articulación de la prosa, la forma gramatical de las frases, por ejemplo, o el lenguaje preciso en el que están redactadas las ideas de estas frases, sin duda deben mucho al grabador, editor, escritor mandali, en este caso probablemente Chanshi. Sin embargo, el contenido que viste esta prosa es total y enteramente de Baba. A veces, la persona que escribe los manuscritos a manos, el amanuense, o el editor,
que puede haber grabado o escrito lo que Baba dijo de forma incompleta o incluso puede haberlo malinterpretado o tergiversado. Sin embargo, a pesar de los efectos y lapsus ocasionales, el contenido sustancial de la creación y sus causas fue creado por Meher Baba y nadie más. Él es su autor. Bajo los términos de la última voluntad y testamento de Meher Baba, acá hay un pie de página que dice que está ejecutado ante testigos por M.S. Irani, también conocido como Meher Baba, el 17 de junio de 1967. Los derechos de autor de los libros y mensajes de su autoría, a excepción de unos pocos libros nombrados cuyos derechos de autor ya había cedido en otro lugar, fueron legados al avatar Meher Baba Trust, cuya sede se encuentra en Ahmednagar, India. De acuerdo con la política editorial de la Fundación, los libros y mensajes de los que Meher Baba fue autor, pero que no editó ni publicó en vida, serán presentados al mundo en forma de textos editados críticamente. Es decir, los textos serán compilados sobre la base de un estudio meticuloso y exhaustivo de todas las fuentes relevantes. La prosa puede ser revisada en cuanto a estilo y legibilidad, como el propio Meher Baba indicó que debían ser tales discursos suyos, pero el espíritu y el significado deben mantenerse inalterados. En el pie de página correspondiente dice que comentando la futura edición de sus notas y conferencias, Meher Baba dijo a sus Mandelis que, entre comillas, mis explicaciones pueden ser recompuestas en un lenguaje enérgico y elegante, pero el espíritu y el significado deben permanecer inalterados. Este comentario fue recogido en la entrada del 7 de agosto de 1927 del Combined Diary, un registro aún inédito de 700 páginas de las actividades de Baba entre 1924 y 1927, recopilados por 5 de sus Mandalis. Para una cita completa de esta entrada del diario, véase Infinite Intelligence en la página 604. Al mismo tiempo, la información sobre las fuentes y su uso, los puntos cruciales del texto y las determinaciones editoriales, la práctica editorial general y otros asuntos relacionados deben presentarse de forma transparente tanto a través de herramientas dentro de las propias ediciones como a través de Internet. En los últimos 20 años, Infinite Intelligence, Tiffin Lectures y otras obras menores han sido editadas y publicadas de este modo. La creación y sus causas se une ahora a su compañía. Gran parte de la forma de este libro se debe al cumplimiento de este compromiso de presentar las palabras de Meher Baba de forma fidedigna y auténtica. Las propias palabras de Baba, tal como se encuentran en la creación y sus causas y en los 6 discursos artículos, se presentan con escasos comentarios editoriales, salvo ocasionales introducciones y notas a pie de página cuando el contenido o el contexto exigen una aclaración especial. La mayor parte del aparato textual se ha relegado al suplemento de la contraportada de este libro, que se abre con un extenso ensayo, páginas 359 a 437. Este ensayo explica de forma básica algunas de las ideas filosóficas y cosmológicas más esotéricas, examina las fuentes manuscritas y los derivados posteriores y describe las prácticas editoriales del libro. Los apéndices ofrecen información más detallada sobre las fuentes y tratan en mayor profundidad problemas especiales y contradicciones en ciertos pasajes, especialmente lo relativo a la evolución y la astronomía. Las notas sobre las figuras identifican las fuentes de los diagramas del libro y las notas finales explican los nudos textuales más importantes identificados en los manuscritos, fuente, y explican cómo se han tratado estos problemas editorialmente. El glosario da las definiciones y alguna información etimológica sobre el vocabulario no inglés del libro, y hay que tener en cuenta que la mayoría de estas palabras probablemente fueron dictadas directamente por el propio Baba, e identifica a algunas de las personas y lugares nombrados. Todo esto está incluido en el propio libro, pero cuidadosamente coordinado con este contenido. El sitio web del avatar Meher Baba Trust muestra facsímiles digitales de las principales fuentes manuscritas y ofrece otras herramientas para los investigadores que deseen acceder
a los registros originales de los dictados de Meher Baba en su relación con el texto editado que aquí se presenta. En su totalidad, la creación y sus causas llena un espacio importante en el tapiz más amplio de la filosofía espiritual de Meher Baba a lo largo del medio siglo de su ministerio. Después de Infinite Intelligence y Tiffin Lectures, completa la trilogía de grandes compilaciones de discursos del mismo periodo temprano de Meherabad, en el que Meher Baba estaba escribiendo el libro entre comillas. Estos 3 volúmenes, recientemente publicados, nos dan colectivamente una representación completa de lo que podríamos llamar la dispensación temprana del avatar en Meherabad. Sin embargo, la creación y sus causas puede reclamar un lugar especial por la fuerza de sus extraordinarias revelaciones metafísicas y cosmológicas y la manera visionaria en la que éstas son expresadas. Quizás estas charlas que el avatar dio originalmente a un grupo de muchachos adolescentes tendrá un efecto sobre el mundo en general similar al que tuvo sobre ellos, al unir el conocimiento espiritual con el amor más elevado e inspirar a una nueva humanidad a seguir adelante en el gran viaje, antiguo pero siempre fresco, que todos deben finalmente recorrer, el camino hacia Dios.